tu gracia yo te adoro a ti, Jesús. Al cantar de tu grandeza, yo me tengo que postrar. Tu presencia me conmueve, porque tú eres vencedor. Que tu gloria nos conquiste, que nos lleve tu poder. Por tu gracia yo te adoro a ti, Jesús. Aleluya. Eres vencedor, eres vencedor. Aleluya. Jesús venció al mundo y nos salvó. Por nosotros intercedes, por nuestra liberación. Tú no quieres ser vencido, porque tú eres triunfador. Tu Jesús nuestro Mesías, la esperanza tú nos das. Por tu gracia yo te adoro a ti, Jesús. Aleluya. Eres vencedor, eres vencedor. Aleluya. Jesús venció al mundo y nos salvó. Lo que somos mío, ya que te hice buscar, porque tú eres vencedor, tú eres Dios, tú eres Dios. La creación se rendía, ya que te hice buscar, porque tú eres vencedor, tú eres Dios, tú eres Dios. La creación se rendía, ya te quise mostrar, porque tú eres vencedor, tú eres Dios, tú eres Dios. La creación se rendía, ya te quise mostrar, porque tú eres vencedor, tú eres Dios, tú eres Dios. Una cruz consumada, la obra que viniste a hacer. Tú no puedes ser vencido, porque tú eres triunfador. Eres vencedor, eres vencedor.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarles en este domingo, 14 de marzo del 2021. Yo les mando un saludo, un saludo afectuoso, esperando que todos se encuentren bien en casa. Bueno, hoy fue un puente largo, ¿verdad? Esperemos que, pues, si no lo estás viendo en este momento, lo puedas ver después. Entendemos que a veces es necesario descansar, ¿verdad? Ok, pues como siempre, les mando muchísimos saludos y deseo que todos se encuentren bien con sus familias, en sus casas, realizando todas las labores que semana tras semana tenemos que realizar, como el trabajo, los deberes, los quehaceres, todo lo que implica nuestra vida, ¿verdad? Pero sobre todo lo más importante, estar buscando a Dios con todo nuestro corazón, pidiéndole que Él nos bendiga día tras día y nos guarde y nos dé su bendición, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues amigos, vamos a, como siempre comenzamos, saludando a uno por uno. Me encanta saludarles y estar con ustedes esta mañana. Toribio, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Saludos y que Dios te bendiga a ti y a tu familia, ¿eh? Un abrazo muy fuerte. Agustina, ¿cómo estás, Agustina? Qué gusto saludarte, que Dios te bendiga esta mañana, este día, y Dios te siga guardando, ¿eh? Asunción, ¿cómo estás, Asunción? Un saludo también de parte de Delia y de parte de mí, con mucho cariño, ¿eh? Y hola, Silvia, ¿cómo estás? Silvia, qué gusto. Saludos a Sergio, por favor, que Dios te bendiga esta mañana. Araceli, ¿cómo estás? Saludos, un abrazo, que Dios te bendiga. Igual a Jorge, por favor. Y Gloria, ¿cómo estás, Gloria? ¿Qué tal? ¿Cómo están tus hijos, tu esposo? Que Dios te guarde y te bendiga esta mañana, ¿ok? Hola, Marianita, ¿cómo te va? ¿Cómo te vas? Igual, saludos, familia Reyes, igualmente saludos. Marianita, buenos días, que Dios te bendiga abundantemente esta mañana. Tere, ¿cómo te va? Qué gusto. Estamos orando por ti y esperamos que pronto estés totalmente recuperada. Y bueno, pues vamos a seguir orando para que Dios te guarde y te bendiga, ¿verdad? Y Luis, ¿qué pasó, Huicho? ¿Cómo te va? Dios te bendiga esta mañana, que nos acompañas. ¿Y quién más? Rose, ¿cómo estás, Rose? Qué gusto saludarte. Saludos, por favor, a tu esposo. También un abrazo, ¿eh? Y amigo Pepe Valladolid, ¿cómo estás, amigo? Qué gusto que nos estés viendo. Un saludo afectuoso también a ti, a tu esposa, a tus hijos, a tu hijo. Saludos muy fuerte, ¿eh? También a tus cuñados, si están por allí, envíales un saludo, por favor. Y Dianita, ¿cómo estás, Diana? Qué gusto, igualmente. Saludos a tu esposo, a tus hijos, ¿eh? Qué gusto, buenos días. Y Elcita, ¿qué tal, Elcita? Buenos días, ¿cómo estás? Que Dios te guarde y te bendiga mucho esta mañana también. Gaby Troncoso, qué gusto, ¿eh? Qué gusto saludarle. Saludos a Julio, saludos a Vania y saludos a Julito también, ¿eh? Un abrazo para ellos, para ti también. Ok, muy bien. Bueno, pues no cabe duda que hoy es puente, ¿verdad? Que fue fin de semana largo y pues tal vez están fuera de casa o están con sus familias, no lo sé. Pero les mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo, un afectuoso saludo y bueno, pues vamos a comenzar esta mañana
con un mensaje. Va a ser breve, pero muy, muy importante. Es prácticamente algunas de las promesas de Dios. Y bueno, pues vamos a comenzar para que, bueno, podamos seguir disfrutando este fin de semana largo, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe, que nos bendiga, ¿ok? Bien. Padre Santo Dios, Señor, te queremos pedir que esta mañana especial, que estamos reunidos, que estamos escuchando este mensaje, tú puedas manifestar tu corazón, tu voluntad, tu amor, tu misericordia, y nos des muchísima esperanza y muchísima fe, Dios. Que estemos fortalecidos en el hombre interior por tu Espíritu, y que este estudio sea una herramienta que nos fortalezca, que nos aliente, que nos lleve a tener mucha fe y esperanza en tu nombre, Padre. Por favor, sigue bendiciendo y transformando nuestras vidas para que se asemejen más por tu gracia y por tu Espíritu al corazón de Cristo, Dios. Señor, te pedimos que tú seas luz, que tú seas el sendero derecho para nuestros pies, y así encontremos la bendición de esta comunión que tenemos contigo, y por supuesto esperemos con mucha fe, gozo y bienaventuranza el estar delante de ti en la eternidad, Señor. Pues prepáranos para ese día y utiliza este mensaje esta mañana para que nuestro corazón siga siendo preparado y transformado para el encuentro que tendremos finalmente contigo allá en la eternidad, Dios. Te suplicamos, Padre, que tú manifiestes tu corazón, tu voluntad, tu verdad, y sobre todo, pues bendícenos grandemente con tu palabra, que la exposición de este mensaje, de la palabra, alumbre nuestro entendimiento, Señor, y podamos tomar decisiones de fe, de obediencia, de santidad, de entregarnos a ti con todo el corazón y con toda la confianza, Padre. Señor, pues bendícenos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Ok, bueno, Esmeralda, ¿qué tal, Esmeralda? Que Dios te bendiga. Chelita, Chelita, qué gusto. Por favor, salúdame a todos tus hermanitas, a todos los Duarte. Un abrazo bien fuerte para todos, por favor. Y muy bien, pues qué gusto que estén todos acá. Muy bien, vamos a entonces, como les dijo, iba a ser un estudio tal vez breve, pero sí muy objetivo, muy importante de lo que es el carácter de Dios. Varias promesas del carácter de Dios y del cuidado que Dios tiene para nuestra vida. Bueno, como todos sabemos, estamos viviendo una situación compleja, ¿verdad? Se han empezado a vacunar ya algunas personas. Todo parece indicar que vamos a estar todavía algunos meses más, pero se habla que para el segundo semestre de este año, pues podamos ver, si ya estamos viendo una luz al final del camino, pues sea más consistente, ¿verdad? La posibilidad de empezar a recuperar. Se habla también de que es muy seguro que el próximo ciclo escolar ya sea presencial. Y bueno, hablaban incluso que algunos estados ya podrían comenzar estas clases presenciales, ¿verdad? Pero bueno, Dios, Dios anhela que tú y yo estemos bien y que tú y yo estemos guardados en el Señor y que tú y yo nos abracemos a Él para sentirnos amados, para sentirnos protegidos y para salir adelante en las pruebas, ¿verdad? Junto con esta situación, bueno, pues ha sido problemas también con algunos trabajos, ¿verdad? Algunas personas lo han perdido o tienen poco trabajo, pero de verdad esperamos, Dios, que al acercarnos a Dios, Él nos va a dar todas las cosas. Él va a ser bueno y generoso, como siempre lo ha sido con nosotros, para recuperar, para darnos todo lo que sea necesario, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues yo quiero decirte que el Señor nos ha librado, el Señor nos libra y el Señor nos librará todo el tiempo que sea necesario, ¿verdad? Por supuesto que cuando tú y yo nos acercamos a Él con todo el corazón, podemos estar seguros de esto, ¿sí? Una cosa es el corazón y la decisión de Dios, y eso es inamovible, es inmutable, dice la palabra, pero otra cosa es la seguridad que tenemos en Dios, la seguridad y la confianza que tenemos en Él. Y por supuesto que esto es lo que define muchas veces nuestro estado de ánimo, nuestra fuerza, nuestro vigor, porque acuérdate que la palabra dice, la fuerza del Señor es nuestro gozo,
¿sí? Entonces, bueno, pues si estamos convencidos de todo esto y vivimos en ello, vamos a tener confianza, seguridad y paz. Y vamos a poder seguir adelante, aún como independientemente de cómo transcurran las cosas, ¿verdad? Dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis, ¿sí? Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, ¿sí? Bueno, pues eso es lo que Dios quiere. Lo que Dios anhela es que tú y yo le busquemos con todo el corazón, para sentirnos muy amados, para sentirnos muy confortados, para sentirnos seguros en Él. Y te lo dalo por hecho, ¿eh? Dios es así, ¿sí? Bueno, aquí se agregó Leti Enríquez, un saludo Leti. Lidia García, igualmente, que Dios te bendiga a todos, ¿eh? Bienvenidos. Ok, bueno, pues ese es el tema de esta mañana. Vamos a ver las características o las circunstancias, o más bien la forma como Dios nos ha liberado, como Dios nos libra y Dios nos librará de todo lo que sea necesario, ¿sí? Y vamos a comenzar esta mañana leyendo un pasaje, bueno, no es un pasaje, son dos versículos que están situados en Segunda de Corintios 3, del 17 al 18, ¿sí? Segunda de Corintios 3, del 17 al 18. Ok. Y vamos a ir entendiendo cómo se da esta libertad, cómo Dios nos libra. Nos ha dado libertad, la libertad que nos ha dado Cristo y el Espíritu, pero también nos quiere librar de todo lo que nos rodea, que puede ser contrario a lo que Dios anhela para tu vida y para mi vida. Vamos a leer entonces 2 de Corintios 3, del 17 al 18. Porque el Señor, está hablando aquí de Jesucristo, por supuesto, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Ok? Bueno, ahí está la primera condición, ahí está el cuidado que Dios tuvo de nuestras vidas. Dijo el Señor, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dijo el Señor. Es decir, no estamos desamparados, no estamos solos, no estamos derribados, no estamos abatidos. Lo que Dios nos ha prometido, también dijo el Señor, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? Entonces, el Señor quiere que tú te sepas muy amado, el Señor quiere que tú te sepas muy protegido, el Señor quiere que tú te sientas en su presencia, ¿sí? Dios anhela que tú estés totalmente seguro de esto. Y bueno, pues de hecho lo tenemos. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes al Espíritu. Y si tienes al Espíritu, Dios quiere, a partir de la presencia del Espíritu en tu vida, que tú experimentes una gran libertad, que tú seas libre. ¿De qué? Primero que nada, de nuestra propia maldad, de nuestros pecados, que seamos libres de las cosas que nos pueden hacer daño, que seamos libres de que por encima de las circunstancias que estemos viviendo, tú y yo estemos en paz, tú y yo estemos seguros, tú y yo estemos confiados, aguardando, como dice la palabra, la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que estemos aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Esto nos ha quedado claro, ¿verdad? Particularmente estos días han sido malos por esta pandemia, por el escaso trabajo que hay, por todas las situaciones que hemos vivido, porque los niños no están en la escuela, por la razón que sea, ¿sí? Pero, ¿sabes? Dios nos quiere dar la completa seguridad y quiere quitar todos nuestros temores, ¿sí? El Señor nos libra, primero que nada, el Señor nos quiere librar de todo temor, ¿sí? Y déjame explicarte que el temor puede ser fundado o puede ser infundado. El temor puede ser de adentro o este temor puede venir de afuera.
Independientemente de cuál sea la fuente del temor o si es una exageración nuestra o no lo es, sino verdaderamente es una situación preocupante, Dios se presenta delante de nosotros como aquel Padre eterno, aquel Padre santo, el Todopoderoso, el Señor y dador de vida, el que tiene el alma, nuestra alma en sus manos, el que tiene nuestro futuro en sus manos. Él se presenta delante de nosotros para convencernos del amor que nos tiene, de la absoluta aceptación que tenemos mediante Cristo Jesús, su Hijo, para que tú y yo estemos seguros y confiados. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Esto significa que tenemos la total aceptación de Dios mediante Cristo Jesús, y que podemos acercarnos a Él confiadamente al trono de su gracia para alcanzar auxilio y socorro a todas nuestras necesidades, a todas nuestras preocupaciones. El temor, hay quienes pueden tener un espíritu temeroso, ¿verdad? La palabra le llama de una forma muy especial, los pusilánimes, así se les llama, los que hay temor de todo. Por supuesto que el temor tiene un sentido, por supuesto que el temor a veces sí tiene fundamento, porque ese temor nos lleva a tener cuidado, ¿sí? Pero no se trata, así como el temor puede ser una emoción, como la risa, como el gozo, como lo que tú quieras, también el temor exagerado, pues nos lleva a estar en un calabozo, ¿verdad? Nos lleva a estar en una especie de cárcel en donde todo nos da miedo, ¿verdad? Nos da miedo el futuro, nos da miedo la inseguridad, nos da miedo la situación económica, nos da miedo, pues todo. Pero Dios se presenta delante de nosotros para que el día que tengamos temor, fundado o infundado, tú y yo encontremos el auxilio, el socorro, la seguridad en Él, ¿sí? Y aquí de eso se va a tratar esta prédica objetiva, ¿verdad? El Señor nos quiere librar de todas las cosas que nos hagan daño. Vamos a reafirmar esto que acabo de decir, leyendo 2 salmos y también vamos a leer Isaías. El primer salmo es el Salmo 56:3. El segundo salmo es el Salmo 34:4. Y el tercer salmo, perdón, no es un tercer salmo, es Isaías 41:13. ¿Correcto? Ok. Bien, vamos entonces a leerlos. Estas 3 porciones de la escritura que estoy mencionando es la seguridad de que Dios puede quitarnos todo temor, ¿verdad? También, fíjate algo importante, pueden ser temores actuales o pueden ser temores que se quedaron allí y que causaron afección, tal vez de cosas del pasado. Es decir, alguien que puede experimentar inseguridad, alguien que puede estar temeroso porque tal vez en su vida pasada pudo haber tenido un quebranto, un dolor, una pérdida, un sufrimiento, y entonces somos muy sensibles, ¿sí? Es particularmente a cosas que en el pasado nos marcaron, a cosas que en nuestra infancia, en nuestra adolescencia o juventud se suscitaron y tal vez alguna incluso se pudo haber convertido en algo traumático, ¿verdad? Bueno, pues Dios quiere que seamos libres de los temores presentes. Por ejemplo, esta pandemia pues es inédita, ¿verdad? Yo creo que nadie de los que estamos aquí jamás nos había tocado estar en una cuarentena que lleva un año, ¿verdad? Con sana distancia y todo este tipo de cosas. Por supuesto que esto es inédito. Nadie habíamos tenido experiencia con algo similar, aunque bueno, la influenza fue creo que unas 3 semanas, no sé, pero no se compara a lo que ha pasado ahora, ¿verdad? Bien, entonces, Dios anhela quitar los temores presentes, pero también anhela quitar de nuestro corazón los temores que provocaron las situaciones o circunstancias de nuestro pasado, para que tú y yo seamos personas seguras, pero seguras en el Señor, seguras en el amor de Cristo, seguras en el cuidado que Él tiene por nuestras vidas, seguros en su provisión, en el afecto
y el deseo de su voluntad hacia nosotros, que siempre será bueno y buena su voluntad, ¿verdad? Ok, entonces dice el Salmo 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. Estas palabras son palabras de David, el rey. Sí, imagínate, David, para que llegara a ser rey, le toca en la última etapa de esa parte de su vida, particularmente ser perseguido sin fundamento, sin razón, por parte del hombre más poderoso de Israel, que por supuesto en ese momento era el rey Saúl, ¿verdad? Y entonces Saúl jura que lo va a matar, lo empieza a perseguir, y tú dices, bueno, pues yo qué le hice, yo no le hice nada, yo simplemente hice mi trabajo, ¿no? Imagínate, todo este celo, todo este odio, comienza por celos que Saúl tiene contra David. Él simplemente hacía su trabajo y lo hacía intensamente, con todo su corazón y poniendo a Dios por delante. Y el efecto de esto en la vida de David es que era alguien que hacía un trabajo formidable, que hacía un trabajo excelente, ¿verdad? Si él era un soldado, él era un capitán, él era alguien que tenía que salir a la guerra, ¿verdad? Pues él tenía que hacer bien su trabajo y lo hacía tan bien porque Dios lo acompañaba, que entonces de esa manera pues él estaba cosechando grandes éxitos en su vida. Pero lejos de que Saúl agradeciera su trabajo, todo lo contrario, se llena de celo, de odio, de ira contra él, y entonces él envenena su corazón. Bueno, ya previamente él no había buscado la voluntad de Dios, y entonces ya caído, ya lejos de Dios, envenena más su corazón, y Saúl decide algo tremendo, decide aniquilar a David, ¿verdad? Un día le quita su casa, le quita su trabajo, le quita a su esposa, y entonces le quiere quitar también la vida, ¿sí? Bien, entonces imagínate, ¿David tendría razón para tener miedo? Pero por supuesto que sí. Imagínate que llegas, te presentas al día de mañana a tu trabajo, no lo deseo de verdad, y te dicen, estás despedido. Y de repente llegas a tu casa todo triste y te dicen, ¿sabes qué? La casa ya no es tuya, ya te la embargó el banco. Y de repente te dicen, ¿y sabes qué? Ten cuidado porque alguien te quiere matar. Caray, qué desgracias, ¿no? Esto fue exactamente lo que David estaba experimentando. La pérdida de, pues, las cosas que de manera natural nos pueden dar la seguridad para seguir viviendo, ¿verdad? El trabajo, una casa, tu familia, y de repente de manera súbita, porque alguien se vuelve loco, porque alguien te tiene celo, te empieza a quitar todas estas cosas. Eso fue exactamente lo que David estaba viviendo. Estaba siendo víctima de los celos, de la locura, de la ira, de alguien que estaba totalmente caído, lejos del camino de Dios ya, en su propia naturaleza, en su propia carne, deseando eliminarlo. Fíjate nada más, qué locura, ¿verdad? Y entonces le quitan estas tres cosas. Y entonces, caray, pues sí, bueno, le quitan estas cosas y ya nada más faltaba que le quitaran la vida, ¿verdad? Y entonces tenía razón para tener miedo, pero por supuesto que tenía razón. Tú y yo nos pondríamos inquietos, ¿verdad? Imagínate, si cuando tenemos algún problema en el trabajo, tal vez eso nos inquieta, pues imagínate perder así al hilo estas cosas que te estoy diciendo. Pero, ¿sabes? Él encontró el lugar más seguro. Él encontró la confianza para su vida. Él checó su corazón, checó su proceder. Dijo, bueno, Dios, yo no he hecho nada malo. Porque si ciertamente yo hubiese defraudado al rey, a lo mejor tendría toda la razón para quererme matar, ¿verdad? Si yo hubiese sido un ladrón, que hubiese robado algo, bueno, pues ya me quitaron la casa, ¿verdad? Si yo hubiese cometido un abuso de confianza en mi trabajo, bueno, pues sí, perdí el trabajo. Pero, ¿sabes? No era el caso de David. Precisamente todo lo que él había hecho, lo había hecho bien, porque Dios iba delante de él, porque Dios lo acompañaba, porque todo lo que hacía era excelente, ¿verdad? Pero lejos de que agradecieran su buen trabajo, al contrario, le tuvieron celo
Y entonces el rey Saúl decidió quitarle todo y quitarle la vida también. Pero entonces David solamente podía abrazarse al invisible. Entonces David solamente podía confiar en el eterno, en el todopoderoso, en el invisible, en el que guarda nuestras almas, ¿verdad? El que nos ama. Y entonces David dijo, Señor, me están quitando gran parte de mi seguridad, pero ahora, ¿en quién confiaré entonces? Sino solamente en ti. Y decido confiar con todo mi corazón, Señor. Y decido poner mi vida en tus manos para recibir tu favor, para recibir tu misericordia, para recibir tu justicia. Porque, ¿sabes? Él pudo en muchas ocasiones tomar la espada y ir y aniquilar al que lo quería aniquilar primero. Pero dijo, no, yo sé que hay un Dios en los cielos, un Dios que es justo y que le da a cada quien lo que se merece, ni más ni menos. Porque, ¿sabes? La justicia existe, es de parte de Dios para con sus hijos, ¿verdad? Entonces él dice, no voy a hacer justicia por mi mano. Por supuesto que esto es algo injusto. Por supuesto que no tiene sentido, no hay motivo, no hay razón para que me hayan despojado de todo esto, ¿verdad? Pero Señor, yo sé que tú tienes un plan detrás de todo esto. Y entonces voy a esperar y voy a confiar en ti. Voy a pedir tu justicia, voy a seguir adelante, voy a clamar para que tú pongas las cosas en su lugar. Y entonces, si alguien va a perder algo, no sea porque yo se lo quite, sino porque tú hagas la justicia, ¿verdad? Esa es la conclusión. Este Salmo 56 es exactamente el clamor de alguien que está siendo perseguido, que está siendo atribulado, que le quieren quitar la vida, pero él sabe que el refugio más seguro, que el refugio para esta vida y para la eternidad, se encontraba en el Altísimo, en el Dios eterno, que guarda nuestras vidas y guarda nuestras almas. Porque el que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Clama. Clama hasta que sientas la confianza de Dios. Clama hasta que se te quite la ansiedad. Clama hasta que encuentres el descanso en Dios. Clama hasta que empieces a ver que la mano invisible de Dios empieza a acomodar las cosas después de que tú y yo hemos clamado. Y después de haber clamado y esperado, entonces decir, en ti confío, Señor. ¿Sabes? Él y Job, vaya que entendieron lo que esto significaba. Porque cuando Job perdió su hacienda, perdió a sus hijos y perdió su salud, yo dijo, Señor, ya nada más falta que quede hecho polvo, ¿verdad? ¿Sí? Porque la enfermedad que le da una sarna perniciosa que le hacía una llaga húmeda y que después se convertía en una llaga seca y que después se le desmoronaba la piel, la carne, él sabía decir, caray, ¿en qué voy a terminar? Voy a terminar hecho polvo. Pero Job le dice a Dios, yo sé que si en tus planes, Señor, está contemplado que yo quede hecho polvo, yo sé que tú me puedes levantar del polvo el día que tú me resucites. Fíjate, aquí a punto de confianza. Llevar su confianza a decir, hágase tu voluntad, Señor. Pero también decir, yo sé que en un momento será justicia. Y en un momento veré tu rostro y veré el consuelo eterno para mi alma, ¿verdad? Finalmente no es necesario que Job quede hecho polvo por completo. En el momento en que él dice esto, en ese momento Dios lo levanta, lo restaura, le devuelve su dignidad y le da 2 y hasta 3 veces más todo lo que antes había perdido, ¿sí? Entonces, si hoy tenemos temor por las cosas de adentro, por las cosas de afuera, por cosas del presente o cosas del pasado, es el momento en que tú y yo aprendamos a confiar en Dios. Es el momento en que tú y yo aprendamos a clamar en Él ante toda circunstancia, ante toda vicisitud contraria o como sea, para que entonces Dios nos dé confianza
y sigamos adelante. ¿Sí? Ok, también el Salmo 34:4 dice así: busqué al Eterno y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Sabes? En un sentido, no es pecado tener temor. No te sientas mal. Por supuesto que todos, de una o de otra manera, en algún momento de nuestra vida, por supuesto que tenemos temor. El pecado no es tener el temor. Eso es algo que va inherente a la vida, por supuesto. ¿Sabes por qué? Porque nuestras vidas son frágiles. A veces la soberbia nos engaña y pensamos que somos invencibles, ¿verdad? O inmortales, pero no. Cuando somos más conscientes de nuestras propias limitaciones, es entonces cuando nos damos cuenta que tenemos que pedir y clamar. Y lo más grande que le podemos decir a Dios, ¿sabes qué es? Es decir, Señor, ¿cómo te necesito? Para que me guardes, para que me transformes la vida y para que me des tu bendición. Entonces, esto nos lleva a depender de Dios, a buscar al Eterno, a buscar al Señor. Y sabes, siempre que lo buscamos, lo encontramos. Siempre que pedimos, Dios escucha y nos responde de acuerdo a la gran necesidad que tenemos de una respuesta de parte de Él. Hasta ahorita no hay nadie, no existe la persona que viéndose en una situación contraria, difícil, compleja, en ansiedad, en temor, en angustia, haya clamado a Dios y Dios no le haya escuchado. Esa persona no existe, no ha nacido, sino que a los hijos de Dios que claman a Él, como dice la palabra, día y noche, hasta que Dios les responda, hasta que Dios haga la justicia, tenemos la seguridad de que Él nos va a escuchar y nos va a responder en el tiempo de su misericordia, en el tiempo exacto en el cual hayamos sido plenamente transformados. Porque déjame darte otra noticia. Muchas veces ese temor y esa angustia, esa ansiedad, es la situación propicia para que tú y yo nos pongamos delante de Él, para que tú y yo pidamos, clamemos, supliquemos. ¿Sabes? Hay una palabra que a veces, muy pocas veces la decimos o la usamos. Súplica. ¿Yo sabes con quién la utilizo? Prácticamente la utilizo con dos personas. Una persona es Dios. Y le digo a Dios, te suplico, Señor. Y en algunas ocasiones también se lo digo a mi esposa. Te suplico, ¿verdad? ¿Sabes? Se lo puedes decir a Dios todo el tiempo. Ayúdame, Padre. Te suplico que me guardes, te suplico que me bendigas, te suplico tu bendición, te suplico transformes mi corazón. Se lo puedes decir a Dios en súplica de tu corazón, ¿sí? Busqué al Eterno y Él me oyó. Siempre que tú le dices, te suplico, siempre Dios te escuchará, siempre Dios te responderá. Pero sabes, a veces nuestra inquietud, nuestra falta de paciencia, somos muy impacientes, ¿verdad? No nos gusta vernos atribulados, no nos gusta vernos en ansiedad, no nos gusta ver incertidumbre en nuestra vida. Pero cada vez que tú y yo supliquemos, Dios va a contestar. Pero aparte de contestar, ¿sabes también qué va a suceder? En ese momento quedarás transformado por la mano del Altísimo. En ese momento tu alma ya no será la misma. En ese momento tú serás una nueva persona, una nueva mujer, un nuevo hombre, creado según Dios, de acuerdo a su amor y de acuerdo a su gracia. Finalmente, creo que nuestros temores no son tan malos, finalmente, sino son la oportunidad para clamar a Dios y ver el poder y ver el amor y la misericordia del Altísimo. Gracias a Dios por todas las cosas que nos dan temor, porque es la oportunidad de ir a los brazos de nuestro Padre, al que ama tu alma, al que defiende
tu causa, porque Dios es bueno. ¿Sí? Nos dice también Isaías 41:13. Porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Dios mío. Esa es la respuesta de Dios. Después de que hemos clamado, después de que hemos suplicado, así Dios nos responde. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Padre eterno. Yo soy el que te sostiene y el que te da todas las cosas. Así es exactamente el corazón de Dios. Un corazón que nos ama. Y si hay amor, entonces hay entrega. Y también, por tanto, nos sustentará todo el tiempo de nuestra vida con Él, ¿verdad? También Dios quiere librarnos de todos los peligros. El peligro que estamos viviendo en este momento, sí, es real. Alguien decía, ¿no? Venía escuchando la radio en la mañana, camino al trabajo, y un locutor aquí muy connotado en la ciudad de Puebla decía, tal parece que esto es una especie de lotería, porque algunos se contagian, otros no, porque los que están contagiados, algunos parece que no tienen nada, y otros los lleva a la terapia intensiva. A unos les da como una especie de ardor de ojos, ¿verdad? Y a otros los lleva a ser intubados, ¿verdad? Caray, o sea, decía este locutor connotado de aquí de Puebla, parece una lotería, parecería que es esto, ¿verdad? Sí, hay un peligro latente, sí lo hay, desde luego que sí, pero Dios quiere librarnos de esos peligros. Vamos a continuar con los salmos. Los salmos especialmente son alabanzas a Dios. Es el reconocimiento del carácter de Dios. Vamos a leer 2 salmos más. El Salmo 34:7 y el Salmo 56:9. Nos dice así, el Salmo 34:7. El ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Déjame darte algunos detalles. El ángel de Dios, el ángel del Eterno, ¿sí? Es Jesucristo. Esta es la forma metafórica, espiritual, al cual se le llamaba a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y vas a ver, para que tengas claro esto, cuando los amigos de Daniel entran al horno de fuego, el ángel de Dios está con ellos. ¿Sí? Cuando Daniel mismo entra con el foso de los leones, al foso de los leones, el rey le pregunta a Daniel que cómo está porque piensa que ha muerto, ¿verdad? Pero de la manera en que le responde Daniel es, el Señor envió a su ángel y él ha cerrado la boca de estos leones. ¿Te puedes imaginar? O sea, no había posibilidad. No había posibilidad de salir vivo de un horno de fuego. No había posibilidad de salir vivo con 10 leones hambrientos. Pero ¿sabes? El ángel de Dios, el ángel del Eterno, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Y por qué? ¿Por qué dice exactamente acampa alrededor? Bueno, porque, por decirlo de una manera, Dios siempre está de guardia, velando por tu vida. El Señor Jesucristo está atento a tu súplica. El Señor Jesucristo está velando por ti y por mí. Pero aquí hay una condición necesaria, ¿eh? Como dicen los abogados, una condición sine qua non. Ah, qué palabrita, ¿verdad?
Te lo traduzco. Una condición sin la cual no se da la otra situación. Si yo temo a Dios, vamos a entender esto. Podemos tener el temor que sea. Ese temor te puede llevar a Dios. Y entonces tú y yo tengamos el temor reverente. Eso significa. No el temor en el que digas, a lo mejor Dios va a aventar un rayo y me va a partir el rayo. No, 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 Señor. No es así, no. El verdadero temor a Dios, es decir, de ti no me alejo, Señor. De ti no me suelto. No podría vivir sin ti. No podría vivir no dependiendo de ti. O no podría vivir al desamparo si tú no estás conmigo. ¿Sí? Ese es el correcto temor. Decir, ¿cómo me voy a soltar del que protege y vela por mi vida? Del que está pendiente de mi clamor y mi súplica. Entonces, Cristo se hace presente con su cuidado, con su amor, con su provisión, defendiéndonos. Dice aquí, y los defiende. ¿Sabes? Cuando experimentas una situación injusta, en la cual no haya razón, en la cual no haya sentido el por qué te están obrando una injusticia, no te llenes de ira, no respondas mal por mal, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios nos defiende de los injustos, nos defiende de los que quieren nuestro mal, nos defiende de los que están frotándose las manos para ver si caemos. De Él nos defiende. Es más, dice el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Qué te parece? Dios va a poner a cada quien en su lugar. En la medida de lo que intenten hacerte mal. Dios nos defiende. Se pone como una barrera entre el daño y el mal, la mala voluntad, la mala disposición de alguien hacia ti y tu vida. Dios nos defiende. ¿Sí? ¿Qué dice el Salmo 56:9? Serán luego vueltos atrás mis enemigos. En el día en que yo clamare, esto sé, que Dios está por mí. ¿Sí? Sí. ¿Hay enemigos? Sí, por supuesto que hay enemigos, ¿verdad? Ya lo he dicho, lo he venido diciendo esta mañana. Hay enemigos de adentro y hay enemigos de fuera. En este caso estamos hablando de los enemigos de fuera. El diablo, el mundo, o dicho más exacto, alguien que no conozca a Cristo, pues es hijo del diablo, ¿verdad? Y alguien que no sigue a Cristo, pues está en el mundo, ¿verdad? Y por supuesto que aquí hay dos factores que pueden considerarse como enemigos nuestros, enemigos sin causa o con la causa que ellos intenten justificar, ¿verdad? Por lo que sea. Sean grandes enemigos o sean pequeños enemigos, esto sé, que Dios está por mí, que Dios está conmigo. Dios no va a permitir que mis enemigos repartan mis despojos. Dios no va a permitir que si yo he clamado y esperado en Él, entonces sea defraudado. Deja que Dios se haga cargo y ponga en su lugar a cada enemigo de tu vida. ¿Sabes? Por supuesto que también Dios desea librarnos de toda tribulación o angustia, ¿sí? La tribulación generalmente se presenta en nuestra vida cuando las circunstancias nos cambian, cuando no se trata ni de nadie en particular, sino es algo fortuito, algo aleatorio, algo que de repente se presenta y que entonces nos cambia las circunstancias, ¿verdad? La seguridad, la comodidad,
en lo cual habíamos alcanzado un lugar, ¿verdad? ¿Hay tribulaciones? Sí, hay tribulaciones. Pero vamos a leer el Salmo 46. Especialmente este Salmo nos dice qué hacer en el caso de cómo actuar cuando se presente una tribulación en nuestra vida. Dice el Salmo 46 así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Estamos hablando aquí de la naturaleza fuera de control. Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. El Señor Dios de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Qué te parece? Estamos hablando de cosas más serias, ¿no? Estamos hablando de cataclismos, estamos hablando de contingencias naturales, ¿sí? No crisis sanitarias, que claro, lo hemos visto, son complejas. No, sino estamos hablando ya de repente eventos súbitos y catastróficos, de ríos, de viento, de cualquier cosa. Braman las naciones, titubearon los reinos, al punto de que una nación pueda ser quebrantada, completa. Bueno, pues si la nación es quebrantada, tenemos una patria en los cielos, un hogar en los cielos, y al Señor de los cielos esperándonos y darnos paz, ¿sí? Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Te das cuenta? Tal parece que esto es una especie de discurso didáctico para que aprendamos a confiar, para que aprendamos a pedir, para que aprendamos a clamar y suplicar a Dios su favor. Y entonces, pase lo que pase, descansemos en Dios. Entendamos que en Él está nuestro futuro, en Él está nuestra vida, está la bendición. Hoy, por eso tenemos que decirle, gracias Dios, hoy el sol salió para todos, para los que te conocen y los que no te conocen, los que tienen a Cristo en su corazón y los que no los tienen, y los que no lo tienen. Hoy el sol salió para todos, porque Dios es bueno, porque grande es su misericordia. Todo lo que respira, alabe el nombre del Señor. ¿Qué te parece? Nuestro pronto auxilio en la tribulación que sea. ¿Ok? Bien, también Dios nos va a librar de la aflicción, ¿no? Como que hay grados, ¿no? Una cosa es la tribulación a causa de factores externos, de complicaciones, de vicisitudes así impactantes, pero también hay aflicciones cotidianas, ¿no? ¿Sí? Algo que nos aflige, tengo que llegar temprano al trabajo. Puede ser una leve aflicción, ¿no? O de repente me enfermé de algo, ¿no? O de repente, pues mi vecino azotó la puerta del carro frente a mí. Y dice, bueno, ¿qué pasó? Yo lo iba a saludar y de repente cambió la situación, ¿verdad? Sí, hay de tribulaciones, que sería el grado máximo, a algunas aflicciones cotidianas. Por supuesto, pues aquí estamos, ¿verdad? Vivimos en este mundo y aún andamos en esta carne, en este cuerpo, quiero decir, ¿sí? No que te recomiendo que andemos en la carne, no. Mejor andemos en el espíritu. Lo que quiero decir, andamos en este cuerpo y este cuerpo aún tiene que batallar contra el mundo y contra todo lo que naturalmente
nos puede afligir, ¿verdad? Dice el Salmo 34:19 con respecto a esas aflicciones. Muchas son las aflicciones del justo. Sí, las enumeramos. ¿Tus hijos, a veces te afligen tus hijos? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Tu familia, a veces eres afligido? Por supuesto que sí. A veces, bueno, nos podemos afligir hasta de los precios en el supermercado, ¿no? En el mercado. Dices, caray, ya lo subieron más, esto, ¿verdad? O tenías un proyecto, ¿verdad? Patrimonial, o tenías un proyecto de mejora, y de repente vas y cotizas y dices, ya lo subieron, caray. Y nos afligimos por esto, ¿verdad? Las aflicciones son del día a día, ¿verdad? Dijo el Señor, cada día traerá su propio mal. Y no significaba esto de que te va a ir mal, no, sino que por el solo hecho de vivir y estar en este mundo y estar en este cuerpo, por supuesto que hay aflicciones cotidianas, del día a día. Llegar temprano al trabajo. Oye, imagínate, tienes mucho trabajo y ese día comes tarde, ¿a poco no es algo que aflige un poco? Estar comiendo a las 7, 8 de la noche. Por supuesto que sí, claro que nos va a afligir ese día, ¿verdad? ¿O no te ha pasado? De repente vas y alguien ya te pegó en el carro. Sí, ese tipo de aflicciones. Muchas son las aflicciones del justo. Tus hijos, el trabajo, el tráfico, alguna mala cara que alguien por ahí puso, de lo que gustes y mandes. Pero de todas ellas le libra a Dios el Señor. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Te das cuenta? Todo lo que te aflija. Las aflicciones son las cosas cotidianas y pequeñas o rutinarias, ¿no? Dios no quiere que tú y yo aprendamos a estar estresados todo el tiempo, no. ¿Por qué no mejor aprendemos a quitarnos la aflicción? ¿Te das cuenta por todas las cosas? Alguien me decía, oye, ¿cómo debo orar? Te voy a decir la fórmula más sencilla para orar. ¿Qué te quitó estos días el sueño? ¿Qué fue lo que no te dejó dormir? ¿Alguna preocupación? ¿Alguna aflicción? Eso es exactamente por lo que debes orar. ¿Qué fue lo que perturbó tu vida? Y lo que te haya perturbado, en lugar de que esté dando vueltas en tu cerebro 100 veces, ¿por qué no mejor ese número de veces vas a Dios para echar toda tu ansiedad sobre Él? Porque Él tiene cuidado de tu vida. ¿Sí? Sí. Las aflicciones ahí estarán, ¿eh? Hoy este día tendrá su propio mal, como dijo el Señor. Alguna aflicción de alguna forma o de algún tipo. En el día del trabajo, bueno, en el día del bien goza del bien, en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, para que el hombre no halle nada después de él. Imagínate, ¿no? Vas por la calle y de repente la bloquean, ¿no? Y dices, caray, yo quería llegar rápido a mi casa, ya me afligí. Sí, naturalmente. Por supuesto que sí, pues no somos piedras, ¿verdad? ¿Sabes quién es el hombre maduro? ¿La mujer madura? ¿Quién es el hijo de Dios más maduro? El que ha aprendido a descargar lo grande, las grandes aflicciones, las grandes tribulaciones, y el que ha aprendido también a traspasarle a Dios todas aquellas aflicciones cotidianas. Ese es el Hijo de Dios maduro, el que sabe pedirle al Padre, el que sabe descansar en Dios. ¿Sabes? La oración es la forma más práctica de traspasar todo conflicto, todo problema, necesidad, aflicción y tribulación a Dios en nuestra vida.
Y entonces yo te puedo decir que esto es más del 51% de la vida cristiana. Pedir a Dios por todo, a través de un acto de fe que se llama la oración, echando nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando oramos pasan dos cosas: se quita la ansiedad, se quita el estrés, se quita la perturbación de nuestra alma, pero también, ¿sabes qué sucede? Dios responde. Y a veces el solo hecho de decírselo a Dios, Dios te responde de manera inmediata porque ya te dio paz. A veces la respuesta tardará días, semanas, meses, no lo sé. Pero en tanto viene la respuesta, tu alma ya tiene paz. Tu alma ya obtuvo el descanso en Dios. ¿Sí? Muy bien, ¿sabes? También Dios nos libra de muchas más cosas. También una de ellas es la muerte, dicho desde todos los sentidos. ¿Sí? Porque, ¿sabes? El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, si tú eres hijo de Dios, de lo primero que te libró fue de la muerte eterna o la muerte segunda. ¿Sí? Porque ahí será el lloro y el crujir de dientes. La muerte segunda se llama infierno o lago que arde con fuego y azufre. Eso fue de lo primero que nos libró. Nos libró de una muerte eterna en ese lugar de castigo y de tormento que se llama infierno. ¿Ok? ¿Nos ha librado de la muerte? Sí, por eso podríamos decir, nos libró de la muerte, nos libra y nos librará. En los tres tiempos, pasado, presente y futuro. También, ¿sabes? Para que llegáramos al día que lo aceptamos, estoy seguro que Dios guardó nuestras vidas para que no muriéramos anticipadamente hasta que llegáramos al conocimiento de su verdad. Nos libró de alguna situación en desgracia o peligrosa, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos libró? A mí me libró unas 2 ocasiones de situaciones peligrosas. Pero, ¿sabes? Hoy también nos libra de esta muerte porque, ¿sabes? Nadie se va a ir de aquí, de este mundo, ni antes ni después, sino en el tiempo de Dios. Dios tiene tu tiempo, Dios tiene el mío. Y la muerte, no vayas a pensar que tiene más poder que Dios, no. Cristo venció a la muerte, se abrazó a ella para vencerla. ¿Sabes por qué? Porque así como por un hombre entró la muerte, es decir, Adán, por cuanto pecó y luego todos murieron, así por la obediencia de un hombre, es decir, Jesucristo, todos vivimos en él. Entonces entendamos, la muerte no se va a presentar antes, sino en el tiempo en que Dios lo ha determinado. Eso, segundo. Y otro punto, Dios nos librará de la muerte eterna. Es decir, llevándonos al cielo, pero también Dios nos librará de esta muerte. Sí, pasaremos por la muerte, pero finalmente el Señor nos resucitará como Él resucitó. Cuando Él resucitó, hubo primicias que junto con Él resucitaron. Seguramente algunos de los antiguos profetas. Ellos fueron primicias, pero después, en el tiempo futuro, en la eternidad futura, en el tiempo futuro, no en la eternidad futura, en el tiempo futuro, los muertos en Cristo y los vivos en Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Sí? En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque sonará la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Nos va a librar de la muerte? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque Él venció a la muerte, abrazándose a ella. Pero por cuanto no había cometido pecado, la muerte no pudo retenerlo. Y ahí le dijo claramente el Señor Jesús a la muerte: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh infierno.
¿Sí? Ok. Bien. También Dios nos quiere librar de este mundo. ¿En qué sentido? Vamos a entenderlo. Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Al mundo, a este tiempo, Dios le llama el presente siglo malo, ¿verdad? No sé si supiste algo que de verdad hay noticias que de repente impresionan. Estaban aprobando en el Congreso de la Unión una ley para permitir el uso de la cannabis índica, vulgo marihuana, ¿verdad? Para uso lúdico o uso recreacional, imagínate, o sea, para tener, fíjate, te lo voy a decir de manera más clara, para que los adictos a la marihuana ya no sean considerados como delincuentes, ¿verdad? Déjame decirte algo. Esta hierba, todo el que la consume lo hace adicto, ¿sí? Primero que nada. Y segundo, aunque tratan de darle un matiz en el cual intentan justificar lo injustificable, déjame decirte que todo aquel que es consumidor de esta sustancia, tarde o temprano, va a experimentar una grave enfermedad mental que se llama esquizofrenia. ¿Sí? Así es. Tarde o temprano. Se hace adicto, se hace dependiente, pero después de esto, también a unos es de manera muy rápida y otros de manera más lenta, pero finalmente todo consumidor de esto se hace esquizofrénico. ¿Qué significa esto? Una patología mental que los hace actuar como locos. Hubo un famoso luchador, ¿verdad? Sí, de lucha libre, consumidor de esto, y un día se tiró de cabeza, pero no en el ring, se tiró de cabeza en un puente hacia el vacío, hacia el abismo. ¿Sí? Bueno, el mundo se está volviendo, parece que loco, ¿verdad? Y es por eso que Dios le llamó de esa manera, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Y no solamente están aprobando leyes a favor del uso de la marihuana, están aprobando leyes a favor del aborto, a favor del matrimonio elegantemente llamado igualitario. Dios le llama de otra forma, le llama inmundicia a eso. Pero bueno, se está dando una serie de cosas que tal parece que es una locura legalizada. Bueno, pues ¿qué crees? A pesar de lo que se legalizara, ¿sí? De las cosas más aberrables y más inmundas que te puedas imaginar, Dios es tan bueno, nos da su gracia, nos da su espíritu, nos da Cristo, que a pesar de que este mundo se vuelva loco, tú y yo seamos librados de este presente siglo malo. No es a pensar que esto puede decir, bueno, pues si el mundo está loco ya me volví loco. No, no hay justificación. Dios nos va a librar a pesar de que la situación se vuelva más escandalosa, porque Dios tiene ese poder. Y entonces, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a brillar como luminares en el mundo. No que seamos arrastrados conforme a la corriente de este siglo, de este tiempo, de este mundo, no. Sino que tú y yo nos definamos más y al definirnos más en Cristo, brillemos con más intensidad, porque mientras más negro sea el mundo, más brillaremos por Cristo en nuestra vida. Dios nos va a librar del mundo y de sus locuras. Juan 17:15 dice así, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Palabras del Señor. Guárdanos del mal, Señor, del mal de este mundo, para que no seamos arrastrados conforme a la concupiscencia, a la maldad y a la inmundicia de este mundo. ¿Sí? Bien, ya voy a terminar. Dios también promete librarnos de las tinieblas, que es casi lo mismo que la maldad. Colosenses 1:13.
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Vamos a entender algo. ¿Por qué el mundo está como está en este momento? Porque sabemos que el mundo está bajo el maligno, o sea, el diablo. ¿Sí? Así como lo escuchas. Y tal parece que el diablo se está dando vuelo. Bueno, pues a pesar de todo, Dios nos va a librar, no solamente del mundo, hablando como de un sistema que se está corrompiendo, sino también nos va a librar de la mano que mueve los hilos, o de la mano que mece la cuna, que es el reino de las tinieblas, de Satanás y sus demonios. Dios tiene ese poder. Librarnos de toda fuerza oscura, de toda maldad del hombre, pero también de toda intención, lo voy a decir más claro, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es muy fácil, es muy fácil. ¿Cómo nos libra Dios de esto? Sencillísimo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dios tiene el poder de librarnos de las tinieblas, de las fuerzas oscuras. ¿Cómo? Ama a Dios y obedécelo. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Sabes qué significa esto? Que cada vez que tú amas a Dios, obedeces a Dios, buscas a Dios y lo sigues, al que le da miedo es al diablo. Y sale huyendo de tu vida. ¿Sí? Y ya para terminar, Dios ha prometido librarnos de la ira. Vamos a entender qué es esto de librarnos de la ira. Primera de Tesalonicenses 1:10 y Zacarías 3:2. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 1:10? Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Sí, de todo juicio, de todo castigo, que vendrá sobre el mundo entero, y luego también del juicio eterno, estamos libres de esa ira. Nos ha librado de esa ira. Pero ¿qué dice Zacarías 3:2? Y dijo el Señor a Satanás, Jehová te reprenda, Satanás, Dios te reprenda. Dios que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? O sea, Dios nos libró del fuego eterno, de la ira eterna, dándonos a Cristo. ¿Sí? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te das cuenta? Estamos ya librados de la ira de Dios. Porque hemos recibido, porque hemos creído en su Hijo Jesucristo. Muy bien, amigos, pues esto es el carácter protector de Dios. Este es el corazón amoroso de nuestro Padre que nos protege ante toda situación. ¿Qué tenemos que hacer? Aprende a pedir, aprende a clamar y, ¿por qué no también, a suplicar al Padre? Y entonces el Señor guardará de toda tu vida. ¿Ok? Muy bien, amigos, pues práctico y objetivo este estudio. Me ha dado mucho gusto compartírselos en este fin de semana largo, ¿verdad? De descanso, de asueto. Entonces vamos a darle gracias a Dios. ¿Me quieres ayudar, Delia? Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias porque sabemos que tú estás siempre de nuestro lado y que tú siempre nos proteges y nos cuidas en todo momento, Señor. Porque como decía el rey David, en el día que temo, yo en ti confío. Y esto sé, que Dios está por mí. Sabemos que
Debemos confiar en ti y porque tú siempre estás de nuestro lado, Señor. Y te damos muchas gracias. Gracias por la salvación tan grande que nos has dado. Gracias porque tu ángel acampa en todo momento alrededor de nosotros y nos defiende. Gracias porque nos has librado de la maldad de este mundo. Y gracias por la vida eterna que tú nos has dado, Señor. Llévanos a vivir como luminares en el mundo, viviendo para ti, buscándote en todo momento, Señor. Y gracias por tu infinito amor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, Señor. Muy bien, estimados queridos amigos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y primero Dios nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.